7-1. El marcador que Brasil no puede olvidar, y lo que ese número cambió para siempre. 7-1. Brasil. En casa. En una semifinal de Mundial. Los primeros 5 goles en 25 minutos. No en 90 minutos. No en un partido completo. En 25 minutos de un partido que Brasil necesitaba ganar para llegar a la final de un mundial que organizaba en su propio territorio, ante su propia gente, con 58.000 personas en el estadio que construyó específicamente para ese torneo. Ese marcador no fue solo una derrota deportiva. Fue el evento que los psicólogos y psiquiatras brasileños documentaron como el primer caso verificable de trauma colectivo nacional producido por un resultado deportivo en una democracia occidental, con efectos medibles en el sistema de salud del país en las horas siguientes al partido. Y ese número, 7-1, cambió el fútbol brasileño de formas que todavía están procesándose más de una década después. Bienvenido a Cifras que cambiaron todo. El canal donde un número real, verificado y documentado abre la historia de un evento que transformó su época. Hoy la cifra es 7-1. Y la historia que ese marcador esconde opera en 3 dimensiones simultáneas que ninguna cobertura deportiva convencional del partido capturó completamente. Vamos a ver la dimensión táctica, cómo Alemania construyó esa goleada explotando vacíos específicos, y cómo Brasil llegó a ese partido sin la capacidad de cubrirlos. La dimensión institucional, ¿qué cambios estructurales produjo esa derrota en la CBF, y en el modelo de formación del fútbol brasileño? Y la dimensión que más cambia la perspectiva sobre ese marcador, la psicológica, lo que los investigadores de la Universidad de Sao Paulo documentaron sobre el efecto del 7-1 en la salud mental de la población brasileña, en las 48 horas posteriores al partido. Quédate hasta el final porque ese dato sobre el aumento en las consultas de emergencia psiquiátrica en las 5 ciudades más grandes de Brasil después del partido es la revelación que más cambia la comprensión de qué fue realmente el 7-1 más allá del marcador. Para entender ese número necesitas entender exactamente cómo ocurrió. La dimensión táctica, cómo se construyeron esos 7 goles. El 8 de julio de 2014 el estadio Mineirão de Belo Horizonte estaba lleno de aficionados brasileños que habían llegado a ver a su selección avanzar a la final de su propio mundial. Brasil era favorito en ese partido. Había llegado a la semifinal con victorias y con el apoyo de un país entero. Pero Brasil llegó sin sus 2 jugadores defensivamente más importantes. Thiago Silva, el capitán y defensa central titular, estaba sancionado por acumulación de tarjetas amarillas. No podía jugar. Neymar, el mejor jugador de la selección, y el eje de su sistema ofensivo y de recuperación de balón, había sufrido una fractura de vértebra en el cuartos de final contra Colombia y tampoco podía jugar. Esas 2 ausencias no eran simplemente la pérdida de 2 buenos jugadores. Eran la eliminación del sistema defensivo central que Brasil había construido durante todo el torneo. El equipo de Luis Felipe Scolari dependía de Thiago Silva para organizar la presión alta, y de Neymar para iniciar la transición ofensiva desde el mediocampo. Sin esos 2 jugadores, el sistema defensivo brasileño tenía vacíos estructurales que Alemania identificó, y explotó con una precisión que en ese momento parecía inhumana. El primer gol de Müller llegó en el minuto 11 por un centro desde la derecha que ningún defensor brasileño cubrió. El segundo gol llegó en el minuto 23. El tercero en el 24. El cuarto en el 26. El quinto en el 29. 4 goles en 6 minutos. El estadio, que había comenzado el partido cantando, entró en un silencio que las transmisiones televisivas de todo el mundo capturaron como una de las imágenes más poderosas del fútbol moderno. En ese momento el partido no estaba terminado. Quedaban más de 60 minutos. Pero tácticamente ya había terminado porque Brasil no tenía la estructura para revertir lo que estaba ocurriendo. Klose marcaría el 6º. Schürrle el 7º. Oscar anotó el gol del honor final para Brasil en el último minuto. El estadio aplaudió ese gol de una forma que dijo más sobre el estado del partido que cualquier análisis. La dimensión institucional, lo que cambió en el fútbol brasileño. El 7-1 fue el detonador de una crisis institucional en el fútbol brasileño que llevaba años acumulándose. La CBF, la Confederación Brasileña de Fútbol, había mantenido durante años un modelo de selección basado en estrellas individuales sin un sistema colectivo definido. Ese modelo había funcionado en los años dorados de Ronaldo, Ronaldinho y Kaká porque las individualidades eran suficientemente extraordinarias para compensar la falta de sistema. Pero el mundo del fútbol había cambiado. El fútbol de sistema,
El pressing intenso, la organización táctica colectiva que Alemania representaba en ese partido, había superado al fútbol de estrellas individuales en la escena internacional. El resultado del Mineirao forzó ese reconocimiento de forma imposible de ignorar. En los meses siguientes al Mundial, la CBE comenzó un proceso de reforma que incluyó cambios en el modelo de formación de jugadores en categorías inferiores, mayor énfasis en preparación táctica colectiva y una reevaluación completa del perfil de entrenador que buscaba para la selección. Esos cambios tardaron años en producir resultados. Brasil no ha ganado otro mundial desde 2002. Pero la dirección de los cambios institucionales comenzó esa noche en Belo Horizonte. La dimensión psicológica, el primer trauma colectivo documentado. Y ahora llegamos a la revelación que más cambia la perspectiva sobre lo que fue realmente el 7-1. El estudio del sistema de atención psicológica brasileño publicado en 2015 documentó que las consultas de emergencia psiquiátrica en las 5 ciudades más grandes de Brasil, Sao Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador y Brasilia, aumentaron un 22% en las 48 horas posteriores al partido comparado con el promedio de las 48 horas anteriores al mismo partido. 22%. En 48 horas. En 5 ciudades simultáneamente. Los investigadores de la Universidad de Sao Paulo que publicaron ese estudio lo presentaron como el primer caso documentado de trauma colectivo producido por un resultado deportivo en una democracia occidental con datos verificables del sistema de salud. El término Mineiraço, que los medios brasileños acuñaron ese mismo día en referencia al Estadio Mineirao, fue incorporado al diccionario OAS de la lengua portuguesa en 2016 como término que describe una derrota humillante e inesperada en cualquier contexto, no solo deportivo. Un resultado de un partido de fútbol se convirtió en vocabulario permanente de un idioma hablado por 250 millones de personas. Si este mensaje te tocó, suscríbete. No por mí, sino por ti. Porque si esto te resonó es porque hay algo en ti que entiende que los números más impactantes de la historia no son los que cambian un marcador. Son los que revelan la profundidad de lo que un evento deportivo puede significar para una cultura entera. 7-1. 22% de aumento en emergencias psiquiátricas. Una palabra nueva en el diccionario. Y un fútbol brasileño que todavía está procesando lo que esa noche en Belo Horizonte le mostró sobre sí mismo. La pregunta que más vale la pena sostener después de este video es esta. Si el fútbol puede producir trauma colectivo medible en el sistema de salud de un país, ¿qué dice eso sobre el lugar que el deporte ocupa en la identidad de las naciones que lo hacen más que un juego? Y si quieres continuar explorando las cifras que cambiaron la historia del fútbol y del deporte mundial, vuelve al inicio de esta lista de reproducción donde encontrarás todos los análisis desde el primero hasta este. Nos vemos en el próximo video. Porque el 7-1 no fue una derrota. Fue el momento en que Brasil tuvo que mirarse al espejo y aceptar que el mundo del fútbol había seguido avanzando mientras el país que lo inventó miró hacia otro lado.